hay una serie de programas que apoyan la producción, que apoyan la creación y la producción de obra nueva e incluso las obras que ya están hechas. Y hay, por un lado está el FONCA, que yo creo que sería la herramienta más importante para eso, que ha tenido muchas transformaciones. El FONCA empezó como el bautizo, digamos antes que el parto se dio en un momento donde querían hacer una cosa e hicieron otra, como ya platiqué, que resultó mejor. Pero fue impulsada por escritores y pintores que son los que nos han dado fama mundial. Por lo tanto, ellos pensaban en ellos pensaban en un sistema que apoye al artista individual, solo que el teatro, la danza, la música, no solo se hace individualmente, no basta con que alguien escriba, no basta con que alguien piense una coreografía, es un asunto de un colectivo. Y eso es una transformación que hemos vivido a lo largo ya de más de 20 años en el FONCA, donde cada vez más se han abierto posibilidades de financiamiento a los colectivos. Y también se ha abierto más la posibilidad del financiamiento a mediano plazo. O sea, empezó por financiarse a un proyecto y se abrieron posibilidades de financiar a más años. Se desarrollaron 2 proyectos en el FONCA importantes, uno que fue con el IMSS, el Seguro Social, que tenía 63 teatros. Es interesante ese proyecto, pero no quiero desviarme mucho, pero hablaba, cuando se hicieron todos esos teatros, 38 techados y 76 en total, con unos que no tenían techo, porque se concebía al teatro como parte de la definición de bienestar social de una población y como parte de un proyecto de salud pública, no tanto al estilo Robespierre, sino más bien al estilo de que para que una nación goce de salud necesita cultura y deporte. No era malo, era un proyecto muy interesante en los 60, pero cae en desgracia con el cambio de gobierno, y esa infraestructura no se usaba, se trata de usarlo en otra ocasión, se vuelve a caer y se vuelve a poner ahora a cargo de los grupos, que son los grupos quienes mediante unos recursos públicos administran esos espacios para ellos y sus creaciones y producciones y para la de otros. Fue un proyecto interesante, ya se acabó también, pero movió el panorama de lo que existía desarrolló lo que a mí me parece importantísimo, como es la autonomía artística y administrativa de los grupos teatrales mexicanos. Para nosotros eso es todo un descubrimiento, pero tal vez en Brasil esto es inútil decirlo, porque todos tenían que ser autónomos en lo administrativo y financiero, porque no había nadie que los financiara y punto. Pero para nosotros, en el esquema en el que estábamos rodeando y para lo que aspirábamos todos, eso es absolutamente nuevo. Nuevo, tiene 15 años, 15 años es muy poco. El otro proyecto muy importante fue el de México en Escena. El de México en Escena da todavía, lleva 5, 6, 7, este es su 8º año. Da recursos hasta por 3 años, aunque la nueva convocatoria dice para unos de 2 y otros de 3, pero es hasta por 3 años y hasta 1.900.000 pesos a grupos con espacio teatral y 1.600.000 pesos a espacios sin grupo, a grupos sin espacio, perdón. Ha desarrollado un plan de 3 años o de 2 años. Eso también es nuevo. Eso también es nuevo porque apuesta al mediano plazo, a la continuidad, al desarrollo de lenguajes artísticos. Aquí lo tengo por aquí. Estimular la autonomía artística administrativa, consolidar los perfiles artísticos y desarrollar un lenguaje propio. Esas son las nuevas causas, pero sigue siendo muy, muy limitado. Hasta hace poco había 11 grupos de teatro, 11 de danza y 11 de música. Ahora, esta nueva convocatoria que todavía no se otorga, creo que va a dar un poco más, pero no muchos más. El problema no se va a resolver. ¿Cómo vamos a llegar a un nuevo callejón sin salida? Y luego se desarrolló también, todavía más recientemente, un nuevo proyecto que viene sobre la línea de su ley de fomento, que viene, en nuestro caso, viene del cine, que se llama Ley 226 bis.
no me gusta lo de BIS porque se ve que es más chiquita que la otra. La 226 es la del cine, tiene hasta 500 millones de pesos, y la del teatro es la BIS y es hasta 50 millones de pesos. ¿Eh? 10%. Sí, 10% del cine. Y es similar a la brasileña, salvo en una cosa. Está inspirado no como una renuncia a los impuestos. Bueno, sí es una renuncia a los impuestos, pero desde otro lado. Está pensado como las leyes de fomento a la industria. Es decir, el Estado mexicano desde hace mucho, y supongo que todas las naciones, si quieren desarrollar la industria metalúrgica, entonces le dicen a los inversionistas, pues miren, los próximos 4 años no les vamos a cobrar esto y esto y esto para que ustedes inviertan. ¿Sí? Entonces no están pensando en el texto, en el arte, ni en el, sino están pensando en el inversionista. El asunto es que hasta ahora a las empresas no es que les importe y ni les interese dedicarse al negocio del teatro, pero sí, yo creo que a los intermediarios sí. De ahí esta mención que hacías de los gestores, que también se han vuelto un problema tanto en el cine como en el teatro. Yo pienso que es una ley que está bien que exista en monto pequeño, a mí no me parece mal que exista en un monto tan pequeño. No lo veo como la solución a la política pública hacia el teatro, porque creo que crearía muchísimos problemas similares a los que ustedes tienen allá, y que el sentido de los apoyos y la definición de asunto de interés público entraría en una confusión enorme. ¿Es un asunto de interés público apoyar la difusión del Circo del Sol en Brasil? Yo creo que no. ¿Sí? Como tampoco es un asunto de interés público en México. Eso se llama patrocinio, pero estas leyes dan las posibilidades que los patrocinios sean deducibles de impuestos, que ya lo son, nada más como un costo. Es una confusión, yo creo que es una confusión. Entonces, no me parece mal que exista una cantidad pequeña para este tipo de proyectos, pero hay que saber que son muy injustos e inequitativos, porque ¿quién puede acceder a una serie de ricos? Nosotros no tenemos el sistema de ustedes. Todo el mundo puede pedir y todo el mundo puede dar si cumple una serie de requisitos, pero no se les da el sello ni a las compañías para que lo pidan, ni a los grupos de teatro para que lo pidan, y qué grupos pequeñísimos tienen contactos en el alto empresariado, sobre todo en un país lleno de monopolios, donde alguien dijo en algún momento que era el grupo de los 300. Cuando alguien va por las empresas son poquísimas, los dueños de las empresas son poquitos. Vivimos en un país donde decía un empresario, si no tienes tu monopolio o tu oligopolio, eres despreciable, incluso como empresario. Entonces las opciones para ir es ser parte de los que están contactados con esas personas con recursos, o recurrir a un profesional que conoce a esos medios, y hay muchísima gente que queda fuera. O sea, yo le veo problemas, no creo que no debe existir, pero creo que debe estar limitadísima y muy acotado.